¿Sabías que Jesús tuvo 13 apóstoles? Suena extraño, ¿verdad? Todos hemos crecido escuchando hablar de los 12. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas Tadeo y, por supuesto, Judas Iscariote, el discípulo que terminó entregando a su maestro. Ese grupo parece cerrado, definitivo, inamovible. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando Judas traicionó a Jesús y su vida llegó a un final trágico, algo inesperado ocurrió entre los 11 que quedaron. Tomaron una decisión que marcaría para siempre los cimientos de la iglesia naciente. Los apóstoles no aceptaron quedarse incompletos. No vieron la ausencia de Judas como un simple número menos, sino como un vacío que debía ser llenado. Por eso buscaron a alguien que restaurara la plenitud del grupo. Así apareció un hombre que casi nadie recuerda hoy, Matías. Su elección quedó registrada en el primer capítulo del libro de los Hechos, donde se afirma claramente que fue reconocido oficialmente como apóstol. Estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió con poder en Pentecostés y formó parte del momento exacto en que la comunidad cristiana dio sus primeros pasos. Matías estuvo allí cuando todo comenzó. Y, aún así, después de ese inicio tan decisivo, el silencio es absoluto. No vuelve a aparecer. No es mencionado en las cartas de Pablo. No protagoniza ningún relato posterior, no tiene discursos, viajes misioneros ni escritos atribuidos a su nombre. Es como si se hubiera desvanecido de la historia. El apóstol que completó el número sagrado, que fue testigo del nacimiento de la iglesia, parece desaparecer sin dejar rastro. Y eso plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Quién fue realmente Matías? ¿Fue auténtica su elección o hubo algo equivocado en ese proceso? ¿Por qué Dios permitió que su historia quedara envuelta en el olvido? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas del círculo apostólico. Pero antes de avanzar en esta historia fascinante, quiero pedirte algo sencillo y muy importante. Apoya este contenido dejando un me gusta y suscribiéndote al canal con el botón que ves abajo. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Además, me encantaría conocerte un poco mejor. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es una alegría enorme saber que esta comunidad está formada por hermanos y hermanas de distintos lugares, unidos por el interés en estas historias que han marcado la fe de generaciones enteras. Este espacio también es tuyo, así que acompáñame. Además, me encantaría conocerte un poco mejor. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es una alegría enorme saber que esta comunidad está formada por hermanos y hermanas de distintos lugares, unidos por el interés en estas historias que han marcado la fe de generaciones enteras. Este espacio también es tuyo, así que acompáñame. En este video vas a descubrir quién era Matías antes de convertirse en apóstol, cómo fue escogido mediante un método que hoy resulta extraño y hasta polémico para muchos, que dicen las tradiciones antiguas sobre su misión y porque su nombre prácticamente desapareció del registro bíblico. Para comprender a Matías, necesitamos retroceder a uno de los momentos más dolorosos para los seguidores de Jesús, justo después de la crucifixión. Corría el año 30, quizá el 33, los estudiosos aún debaten la fecha exacta. Jesús había sido ejecutado un viernes y su cuerpo fue colocado en un sepulcro por José de Arimatea. Judas Iscariote ya no estaba. El Evangelio de Mateo relata que, al darse cuenta de que Jesús había sido condenado, Judas fue consumido por el remordimiento. Devolvió las 30 monedas a los principales sacerdotes y ancianos, confesando que había entregado sangre inocente. La respuesta fue fría e indiferente. Desesperado, arrojó el dinero en el templo y se quitó la vida. El libro de los Hechos añade un detalle estremecedor, descrito por Pedro al dirigirse a los primeros creyentes. Habla de un campo adquirido con el pago injusto y de un final terrible que subraya la gravedad de lo ocurrido. Más allá de las distintas descripciones, el punto central es claro. Judas murió solo, lleno de culpa y desesperación. Y su ausencia dejó un espacio abierto entre los 12. Tal vez te preguntes por qué esto era tan importante. ¿Por qué no continuar simplemente con 11? La respuesta está en el profundo significado del número 12 dentro del pensamiento judío. No era un simple conteo. 12 representaba a las tribus de Israel, la totalidad del pueblo de Dios, el orden y la autoridad establecidos por él. Cuando Jesús eligió a 12 apóstoles, estaba enviando un mensaje profético muy claro. Estaba formando un nuevo Israel, un nuevo pueblo fundamentado sobre esos 12 hombres. Jesús mismo lo explicó cuando dijo que, en la renovación de todas las cosas, aquellos que lo siguieron se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La imagen es poderosa: 12 tronos, 12 fundamentos,
12 representantes. Pero ahora faltaba uno. La estructura estaba incompleta, no solo numéricamente, sino también en su significado espiritual. Por eso los apóstoles entendieron que debían actuar. No era una decisión impulsiva, sino una necesidad profunda. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Luego ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, dejándoles una instrucción clara: permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Obedeciendo esas palabras, regresaron a la ciudad y se reunieron en un aposento alto, probablemente el mismo lugar donde habían compartido la última cena con Jesús. Allí perseveraron en oración. El libro de los Hechos nos dice que no estaban solos. Además de los 11 apóstoles, había mujeres discípulas, María la madre de Jesús y los hermanos del Señor. En total, alrededor de 120 personas formaban ese grupo expectante. En medio de esos días de espera, Pedro se puso de pie. El mismo Pedro que había fallado, pero que había sido restaurado. El mismo que ahora asumía su papel de liderazgo. Pedro recurrió a las Escrituras y explicó que lo ocurrido con Judas ya había sido anunciado en los Salmos, y que también estaba escrito que otro debía ocupar su lugar. Para él, no se trataba de una opinión personal, sino del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces estableció criterios muy claros. El candidato debía haber acompañado a Jesús durante todo su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Tenía que haber sido testigo de la resurrección y haber permanecido fiel, sin abandonar el camino en los momentos difíciles. Estas condiciones eran tan específicas que descartaban a la mayoría de los presentes. De los 120, solo 2 cumplían con todo. Uno se llamaba José, conocido también como Barsabás o Justo. El otro era Matías. 2 hombres con una trayectoria silenciosa pero constante, testigos desde el inicio hasta el final. Y es aquí donde la historia de Matías comienza a tomar forma. Aunque la Biblia no nos da muchos datos personales sobre él, estos criterios nos permiten reconstruir su recorrido. Matías estuvo presente cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, lo que sugiere que pudo haber sido primero discípulo de Juan el Bautista, como lo fueron Andrés y Juan. Escuchó el llamado, vio las señales, caminó junto a Jesús durante años. Presenció milagros, enseñanzas, confrontaciones y también el dolor de la cruz. No pertenecía al círculo más cercano de los 12 originales, pero formaba parte de ese grupo más amplio de discípulos fieles que Jesús envió a anunciar el mensaje. Permaneció cuando otros se dispersaron y fue testigo del Cristo resucitado. Eso lo calificaba plenamente. Su nombre, Matías, proviene de una forma abreviada de Matatías y significa don de Dios. Un nombre cargado de historia y significado en la tradición judía, asociado a fidelidad y valentía. Y ahora, ese don de Dios estaba a punto de asumir una responsabilidad inmensa. Para decidir entre los 2 candidatos, los apóstoles oraron y pidieron a Dios, que conoce los corazones, que mostrara a quien había elegido. Luego recurrieron a un método que hoy puede parecer extraño, pero que en aquel tiempo era considerado una forma legítima de discernir la voluntad divina: echar suertes. No era un acto de azar sin sentido, sino una práctica respaldada por la tradición bíblica, donde se entendía que Dios gobernaba incluso esos resultados. La suerte recayó sobre Matías. En ese instante, fue contado junto a los 11 y pasó a formar parte de los 12 apóstoles. A partir de ahí, su nombre queda sellado en ese grupo fundamental, aunque su voz no vuelva a escucharse directamente en los textos. Y aquí surge una de las grandes controversias: ¿fue correcta esa elección? Algunos se preguntan si, en realidad, el lugar de Judas estaba destinado a Pablo, quien tuvo un encuentro transformador con Jesús tiempo después y llegó a ser una figura central del cristianismo. Pablo se llama a sí mismo apóstol y defiende su llamado con firmeza. Sin embargo, él mismo reconoce que su experiencia fue distinta, fuera del tiempo normal, y parece distinguir entre los 12 y un grupo más amplio de apóstoles con misiones diferentes. Todo esto nos lleva a una conclusión equilibrada. Matías fue legítimamente incorporado al grupo de los 12 para completar el símbolo fundacional del nuevo Israel, mientras que Pablo recibió un llamado especial con un propósito distinto, enfocado en llevar el mensaje a otros pueblos. Y aún así, el misterio permanece. Porque después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando miles creyeron y la iglesia comenzó su expansión, Matías estuvo presente, pero su nombre ya no vuelve a ser mencionado. Estuvo allí cuando las llamas simbolizaron una nueva era, cuando los apóstoles enseñaban y la comunidad crecía. Sin embargo, su historia queda en silencio,
invitándonos a reflexionar sobre el valor de la fidelidad discreta, del servicio sin reconocimiento y de aquellos que cumplen un papel crucial sin ocupar los reflectores. Muchos prodigios y señales comenzaron a manifestarse a través de los apóstoles. No fue obra de una sola persona, sino de un grupo entero que actuaba con autoridad espiritual. Entre ellos estaba, sin duda, Matías. Sin embargo, el relato bíblico no se detiene en describir su participación de manera individual. Cuando Pedro y Juan sanan al hombre que no podía caminar a la entrada del templo, Matías no es mencionado. Cuando los líderes religiosos arrestan a los apóstoles y los interrogan ante el concilio, su nombre tampoco aparece. En los momentos más impactantes del libro de los Hechos, Matías permanece en segundo plano, formando parte del conjunto, pero sin protagonismo narrativo. Lo mismo ocurre cuando Ananías y Zafira engañan a la comunidad y enfrentan una consecuencia inmediata por su mentira, o cuando se elige a los 7 servidores para atender las necesidades prácticas de la iglesia. El texto habla de los 12, de los apóstoles, pero rara vez se detiene a individualizarlos. Lucas, el autor, suele mencionar por nombre a Pedro, a Juan y ocasionalmente a Santiago, pero deja a la mayoría envuelta en un silencio que puede parecer desconcertante para el lector moderno. Ese silencio, sin embargo, no debe interpretarse como insignificancia. Lucas tampoco detalla las acciones de muchos otros apóstoles después de los primeros capítulos, y aún así nadie duda de su papel fundamental. Aún así, resulta humano sentir cierta frustración. Queremos saber más. Queremos conocer los caminos que recorrió Matías, los lugares donde anunció el mensaje, si fue instrumento de milagros, si estableció comunidades, cómo terminó su vida. Para responder a esas preguntas, es necesario salir del texto bíblico y adentrarse en tradiciones posteriores. Y es precisamente ahí donde el terreno se vuelve más incierto. La tradición más antigua que menciona a Matías proviene de Eusebio, historiador de la Iglesia de los primeros siglos. Él recopiló fragmentos de autores aún más antiguos, entre ellos Papías, un escritor que vivió muy cerca de la generación apostólica, apenas unas décadas después de los acontecimientos originales. Según esa tradición, Matías habría formado parte del grupo más amplio de discípulos enviados por Jesús en una misión especial, lo que confirma que no apareció de la nada cuando fue elegido apóstol. Él ya llevaba tiempo siguiendo al Maestro, observando, aprendiendo y perseverando. Más allá de eso, los registros tempranos no ofrecen muchos detalles concretos sobre su ministerio específico, lo que abrió espacio para múltiples relatos a lo largo de los siglos. Con el paso del tiempo surgieron diversas tradiciones, algunas conservadas en escritos antiguos no incluidos en el canon bíblico. Estos relatos afirman que Matías permaneció en Jerusalén durante los primeros años, compartiendo la vida comunitaria con los demás apóstoles, y que después emprendió viajes misioneros, como ocurrió con muchos de ellos. A partir de ahí, las versiones comienzan a divergir. Algunas tradiciones aseguran que viajó hacia África, anunciando el mensaje en regiones lejanas y estableciendo comunidades, donde habría entregado su vida por su fe. Otras lo sitúan en zonas de Asia Menor, sirviendo entre comunidades judías dispersas. También existen relatos preservados por iglesias orientales que afirman que llevó el mensaje a regiones montañosas entre grandes mares, siendo uno de los primeros en sembrar allí la fe. Y, por supuesto, hay quienes sostienen que nunca se alejó demasiado de Jerusalén y Judea, dedicando su vida principalmente a ese entorno. ¿Podemos saber con certeza cuál de estas versiones es correcta? La respuesta honesta es no. Muchas de estas historias fueron escritas siglos después, en contextos donde distintas regiones deseaban vincular su origen a un apóstol. Es posible que algunas contengan elementos reales, y también es posible que otras sean mayormente simbólicas. Donde sí existe mayor coincidencia es en la idea de que Matías enfrentó el sufrimiento por su fe. La mayoría de las tradiciones coinciden en que su vida terminó como testimonio de su compromiso con el mensaje que proclamaba. Más allá de los detalles históricos, surge una pregunta más profunda y relevante. ¿Por qué la historia de Matías quedó tan oculta? ¿Por qué conocemos tanto de Pedro, de Juan, incluso de figuras marcadas por sus dudas, y tan poco de alguien que tuvo la misma autoridad apostólica? Precisamente en esa aparente invisibilidad se esconden lecciones poderosas. La primera es que no todos los servidores fieles ocupan un lugar visible. Matías tuvo la misma misión y la misma responsabilidad que los demás apóstoles. Estuvo presente, anunció el mensaje, sirvió a la comunidad y probablemente enfrentó grandes desafíos. Sin embargo, no dejó escritos conocidos ni encabezó relatos memorables. Su vida nos recuerda que el valor delante de Dios no se mide por notoriedad ni por reconocimiento histórico. La mayoría de las personas que han servido con fidelidad a lo largo de los siglos jamás aparecieron en libros ni en titulares.
Misioneros, pastores, servidores anónimos y creyentes comunes han sostenido comunidades enteras sin aplausos. Y todos ellos son vistos, conocidos y valorados por Dios. Otra lección clave es que el llamado no depende de la autopromoción. Matías no buscó un cargo ni intentó destacar. Simplemente permaneció fiel en el lugar donde estaba. Cuando llegó el momento adecuado, estaba preparado. Su historia enseña que la fidelidad constante abre puertas que la ambición jamás podría forzar. También aprendemos que los métodos de Dios no siempre coinciden con nuestra lógica. La forma en que fue elegido puede parecer extraña desde una perspectiva moderna, pero el resultado mostró que Dios dirigía el proceso. No hay indicios de que su elección haya sido un error. A veces se nos pide confiar incluso cuando no entendemos completamente el camino. Otra enseñanza profunda es que llenar un vacío es necesario. Cuando alguien falla o abandona su responsabilidad, el propósito de Dios no se detiene. Otros son llamados a dar un paso al frente. Ser quien continúa una obra no te hace menos legítimo. Al contrario, te convierte en parte esencial de algo más grande. Matías también nos habla de la perseverancia silenciosa. Durante mucho tiempo estuvo en un segundo plano, sin títulos ni protagonismo. Sin embargo, permaneció. Esa constancia, cuando nadie lo observaba, fue precisamente lo que lo preparó para el momento decisivo. Su vida demuestra que no es necesario escribir un libro o ser una figura conocida para que una vida tenga peso eterno. No todos están llamados a enseñar desde plataformas visibles. Muchos están llamados a servir, a amar y a permanecer fieles en lo cotidiano, y eso tiene un valor inmenso. Dios también nos muestra, a través de Matías, que Él se interesa por completar lo que inicia. Nada queda incompleto en sus planes. A veces somos llamados no a comenzar algo nuevo, sino a concluir lo que otros dejaron inconcluso. Esa tarea es igual de valiosa. A lo largo de los siglos, aunque la Biblia no detalle su historia, Matías no fue olvidado por la comunidad de fe. Su nombre ha sido recordado, honrado y celebrado en distintas culturas. Iglesias y comunidades han encontrado en su ejemplo una inspiración silenciosa pero profunda. Y todo esto nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. Tal vez te identificas con alguien que siempre estuvo en el segundo plano, sirviendo sin ser visto. Tal vez sientes que ocupas un lugar que otros dejaron. Tal vez tu fidelidad parece invisible. La historia de Matías nos recuerda que nada de eso pasa desapercibido para Dios. Dios conoce cada acto, cada esfuerzo, cada sacrificio. Aunque la historia humana no registre todos los detalles, Dios los guarda con claridad absoluta. Y un día, todo lo que hoy parece oculto será revelado con plenitud. Si esta historia del apóstol olvidado habló a tu corazón, deja tu apoyo y comparte este contenido con alguien que esté sirviendo en silencio. Escríbeme en los comentarios qué parte de la historia de Matías más te impactó y desde dónde nos estás viendo. Y si aún no estás suscrito al canal Revelaciones Bíblicas, hazlo ahora y activa la campana, porque en el próximo video seguiremos explorando personajes poco conocidos pero profundamente transformadores de las Escrituras. Recuerda, servir en silencio no es servir en vano. Dios te ve, te conoce por nombre y valora cada paso de fidelidad. Mantente firme, sigue adelante y confía. Ninguna historia entregada a Dios queda olvidada.